Creo que hoy, antes de exponer la palabra, necesito hacer un alto en el camino para agradecerle a la iglesia de Eduardo Molina. Hace 2 años, en realidad hace 2 años, un mes, casi exacto, la iglesia de Eduardo Molina hace 2 años, casi un mes, prediqué. He predicado 3 veces en los últimos 2 años, esta es la 4ª vez. Pero hace 2 años, un mes, ustedes oraron por mí, porque yo había sido diagnosticado de cáncer. Y hace 11 meses con 3 semanas, me operaron. Hace 1 año, 11 meses con 3 semanas. Y cuando uno recapacita y recopila todas las cosas que ha pasado en estos 2 años, yo agradezco profundamente a Dios sus oraciones. Sus oraciones que fueron una bendición, que fueron un refresco, y que si fueron sin lugar a duda parte de la misericordia de Dios que Dios exhibió a mi vida en mi cirugía. En la semana estuve estudiando, también a veces estudio, y estudié acerca de milagros, y estábamos platicando de varias formas de interpretar un milagro. Algunos hermanos, solo para clasificarlo como milagro, es algo que tiene que ir en contra de la naturaleza, en contra de las leyes naturales. Y pues no, en ese sentido, mi cirugía y mi tratamiento no fue un milagro. Dios me permitió saber de mi enfermedad por un análisis de laboratorio, me permitió llegar con un doctor y me permitió hacerme una cirugía. Pero en el amplio ámbito de la gracia multiforme de Dios, fue un milagro. Fue un milagro que me enterara de que estaba enfermo de un cáncer severo, por cierto, antes de tener cualquier síntoma. Yo me enteré antes de tener cualquier síntoma. En realidad sí tuve uno que era imperceptible. El cabello se me hizo muy delgado. El peluquero me lo iba diciendo, pero nadie iba a pensar que tenía relación con eso, ¿no? Pero Dios me permitió llegar casi por accidente a los análisis. Y Dios permitió, y Dios abrió puertas, y Dios proveyó de manera abundante, y Dios proveyó misericordia. Y fue un milagro. Algunos, escuché que hay una hermana enferma de cáncer. Dios proveerá un milagro. Pero entendamos entonces lo que es un milagro. Yo quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, del versículo 1 al versículo 7, el versículo 9 incluso. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he mandado hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si sabías o no de guardar sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni te habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo,
así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, llenando tus caminos y temiéndolo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan por valles y montes. Tierra de trigo y cebada, y de vides, e higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, donde no te faltará nada. Tierra cuya piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás el cobre. Señor y Dios, dándote gracias por este camino, dándote gracias por este camino y dándote gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra, te pido que me hagas un expositor fiel, que me hagas solo exponer tu palabra de la forma como tú quisiste que fuera expuesta, libre de mis ideas, libre de mis prejuicios, libre de mis preferencias. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Quiero empezar haciendo un paréntesis al tema. Nosotros en el mundo, en la ciudad, en el país que nos rodea, en el entorno que nos rodea, tristemente vemos todos los días, y todos los días porque por el internet puede ser todos los días, predicadores que están desasociando el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. De muchas formas se hace esto, se desasocia uno del otro, pero se hace con un solo propósito, se hace con el propósito de forzar el entendimiento de un pasaje. Hoy vivimos en una sociedad más que nunca, o posiblemente más que nunca, donde estamos preocupados de lo que nos gusta, como nos gusta, porque nos gusta. Incluso la diferencia, usualmente hablando, a pesar de las situaciones que uno pueda tener personales, entre las condiciones en las que ustedes, yo, 53 años crecimos, y las que nuestros hijos hoy crecen son diferentes. Yo tomaba leche de la Conasupo. A mi hijo hay que comprarle leche de una marca en particular. Y esas cosas que aparentemente son sencillas o que son simples, nos llevan a desviar nuestro corazón, y el problema es que los predicadores, algunos de tantos que hay en internet, algunos muy buenos y unos que, bueno, desasocian el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento para poder predicar un evangelio barato. Un evangelio donde Dios se reduce a ser un benefactor y un genio de la lámpara del hombre, donde quiero un deseo y entonces Dios está obligado a cumplir mis deseos, Dios está obligado a que me vaya bien, Dios está obligado a que la vida no me pase absolutamente nada. Pero particularmente quiero demostrar la liga permanente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque este pasaje de Deuteronomio, escrito más o menos hace 4,000 años, está tan íntimamente ligado con nuestra práctica y vida cristiana, que Jesús se refiere a él en la tentación. Cuando Satanás le dice, convierte estas piedras en pan, Jesús le puede haber contestado cualquier cosa. Jesús era Dios, le puede haber contestado cualquier cosa. Sin embargo, Jesús no disocia el Antiguo Testamento del Nuevo y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. No como un invento de su propia mente, que fue en alguna forma de su propia mente, en el obrar de la Trinidad, sino refiriéndose al texto de Deuteronomio. Nuestra vida cristiana está entrelazada y formada desde el Antiguo Testamento. Nuestro entendimiento de los pasajes de la Escritura debe ser formado desde el Antiguo Testamento. No podemos desasociar
la alimentación de los 4,000, de los 5,000 y de los 7,000, sin acordarnos de Segunda Reyes cuando dice, habrá pan de sobra. ¿Qué es capítulo Reyes? Capítulo 4, al final, Segundo Reyes. Habrá pan y comerán hasta saciarse y sobrará. También hay en otra alusión a un evento de Jesús. Entonces el pasaje que estamos leyendo y que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con la forma como abordamos nuestra vida y la forma como Dios aborda nuestra vida. ¿Sí? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sí, Jesús ha vencido al pecado y a las condiciones de este mundo. Pero nosotros estamos en un proceso permanente de santificación. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? No solo los que vivido 430 años en Israel, en Egipto, sometidos a esclavitud, primero una esclavitud más ligera, al final una esclavitud muy severa, porque en el camino hubo un cambio de gobierno en Egipto. Por eso la Biblia dice, y hubo un faraón que no ha oído hablar de Moisés y de José. Bueno, hubo un cambio de gobierno en Egipto, por lo cual la esclavitud pasa a ser más estricta, más severa. Y no solo han pasado 430 años de esclavitud, ya tienen 40 años en el desierto. Parte de las cosas que a la gente ofende, no ofende a la gente que no cree en la palabra de Dios, que no cree en la Biblia como palabra revelada de Dios, le incomoda, es una verdad arqueológica. El camino de Egipto, del Alto Egipto, donde vivían, a la tierra prometida, en condiciones de caballos y camellos y carretas, era un camino de 3 semanas. Con toda la cantidad de gente que salió, pues échele 3 meses, porque gente, no es lo mismo mover 10 personas que mover un par de millones, ¿no? Sin embargo, no fue un camino de 3 meses, fue un camino de 40 años. Que tuvo 27 años parados en un solo lugar. Porque no fue un camino lineal, fue un camino de preparación. Después de esos 40 años, cuando la generación completa que sale de Egipto ha muerto, alguna incluso juzgada por Dios, severamente juzgada, la tierra se abre y se traga mucha de la gente. Dios decide que el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, le dice, vamos a platicar tú y yo de una serie de instrucciones finales al respecto. Ya recorriste todo el camino, estás por entrar, vamos a revisar dónde estás y cómo es que estamos aquí. Habló de idolatría. El capítulo 7 habla de esculturas, habla de idolatría. Israel siempre, bueno, no Israel, todos nosotros tenemos una abrumadora tendencia a inventarnos ídolos. Y nosotros imaginamos siempre un ídolo al pensar en un santo, o en el caso de Israel, en un becerro, o en una cosa así, pero la verdad es que nuestro corazón siempre está creando cosas y ocupan el lugar de Dios en el corazón. Y uno tiene que tener siempre cuidado con eso. Capítulo 7 habla de eso, ten cuidado con los ídolos de tu corazón. Yo tengo un hijo de hace 5 años, que yo sé que me puedo descuidar y Samuel puede ser un ídolo de mi corazón. Y eso puede pasar. Y va a tener consecuencias terribles si eso pasa. Pero yo soy consciente de que yo me debo de cuidar de que no pase. Los novios que están por casarse, pues pueden hacerse ídolos en el corazón unos del otro, ¿no? Eso pasa. Eso pasa. Pero Dios dice, no, vamos a hacer un recuento para que ahora que entres, no se te olviden las cosas. Y es el contexto del capítulo 8. Y le empieza el capítulo diciendo, la primera cosa, no se te olvide poner por obra todo lo que yo te mando.
Dios, ¿cómo se me va a olvidar? Llevamos 40 años en el desierto, ¿cómo se me va a olvidar? Pues a mí se me olvida. A mí, y confieso un pecado, si yo no oro en las mañanas, antes de que empiece el día, por así decirlo, difícilmente oro en el resto del día. Esa es mi realidad. Empieza el teléfono y el WhatsApp y se acabó la paz. Y para lograrlo me toca levantar como a las 5 de la mañana si quiero hacerlo. Pero a veces la cama está muy calientita. Y te dan las 6:30. Y sales corriendo porque hay que empezar a preparar el día. Y se nos olvida orar ese día. A pesar de todo lo que uno ha vivido, a uno se le olvida cumplir los mandamientos de Dios. A pesar de todo lo que uno ha vivido. Pero hay una promesa. Si cumples mis mandamientos, vas a vivir y serás multiplicado y entraréis y vas a poseer lo que Jehová ha prometido a tus padres. Pero acuérdate de algo, por favor. Acuérdate siempre de por dónde te ha traído Dios estos 40 años en el desierto. Porque no te trajimos en el desierto de manera accidental. No es que no supiéramos el mapa, no es que no conociéramos el camino, no es que pues saber hasta dónde aguantabas, no existe nada de eso. Pasamos 40 años, o 2 años, o 6 meses, o 10 años en el desierto para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Esta frase hoy suena divergente al evangelio, sí es evangelio barato, pero no deja de ser evangelio. Algunas veces ni de plano es evangelio, que en algunos lugares se predica. Porque en lugares donde se predica y donde lo que quiere la gente escuchar es que Dios te va a bendecir hoy y que vas a tener un mejor carro y que vas a ser sano y que vas a tener mucho dinero y que todo, cuando tú escuchas todo eso y cuando un hermano enferma le dicen, no hermano, usted está en pecado, por eso es que te enfermaste, o no, pues espera, hay momentos en la vida, hay desiertos por los que atravesamos que cumplen un propósito en Dios. Finalmente en nuestra vida, por la omnipotencia de Dios, nada ocurre fuera del plan de Dios. Y mire, yo peleo mucho. Hay frases con las que yo peleo mucho. Cuando alguien ora, dice, vamos a orar para que Dios tome el control. Yo no me cansaré de decir que es una incorrección, porque Dios nunca, de ninguna forma, en ningún momento, en ningún segundo de la eternidad, ni en ningún milímetro del universo, ha dejado de tener el absoluto control de todas las cosas. Hermano, en la crisis familiar, Dios está en el control de esa crisis. En la crisis de salud, Dios está en el control de esa crisis. En la crisis económica, Dios está en el control de esa crisis. A veces son crisis consecuencia de malas decisiones, de pecados. Pero a veces son crisis que son para probarnos, para saber nuestro corazón, para saber si habíamos o no de guardar los mandamientos. Porque hay un himno que dice, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero ahora la pregunta, ¿y en el dolor? ¿Y en la crisis? ¿Y en la escasez? Porque para eso fue puesto el desierto, para probar nuestro corazón, para saber si vamos a obedecer en el desierto. Y el versículo 3 es abrumador. Para mí es un versículo abrumador. Porque hoy también decimos
que Dios solo quiere cosas buenas para nosotros. Y entonces regresar al versículo 3 y leer, y te afligió. ¿Quién te afligió? En este pasaje, ¿el diablo? No. ¿Tu prójimo? Tampoco. ¿Tu pecado? Tampoco. Dios te afligió. ¿Cómo es eso que Dios me afligió? ¿No Dios quiere muchas cosas buenas y puras cosas buenas? Dios tiene cosas buenas preparadas para los que le aman, dice la Escritura. Pero esas cosas buenas a veces requieren ajustarnos a nosotros. Y es la mano protectora, amorosa, misericordiosa, magnánime, potente de Dios, afligiéndonos. Quebrándonos. Quebrando nuestro conocimiento, quebrando nuestra concepción de nosotros mismos, quebrando nuestras capacidades, quebrando nuestra inteligencia, quebrando nuestro esfuerzo, quebrando nuestro orgullo, quebrando nuestro intelecto. Y te afligió. Y la Biblia de las Américas, me gusta más su traducción. Te dejó tener hambre. Te dejó tener hambre. ¿No te está acusando de flojo? ¿No te está acusando de perezoso? ¿No te está acusando? A la Biblia tiene también trato para eso, claro, en otro lado. Está diciendo, por un periodo de tiempo vas a enfrentarte a las cosas a las que no te quieres enfrentar. Y Dios te dejó tener hambre. Dios te dejó tener carencias materiales. Hablan aquí carencias materiales. No, aquí estamos hablando particularmente de carencias materiales. ¿Para qué? Para que recordaras y supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es difícil hoy poder entender y poder comprender más que entender que hay carencias en la vida y momentos de la vida en las que somos Dios obrando en nuestra necesidad. Es bien difícil para los jóvenes, muchachos de 15, 20 años, entender que a veces la precariedad es parte de la obra de Dios. Es bien difícil, pero ciertamente es necesaria. Hay un dicho, ¿no?, que dice: el pan ajeno hace al hijo bueno. La aflicción, la carencia, lejos de ser usados, lejos de siempre ser como la gente dice que es un castigo. Uno empieza en carencia y la gente dice que estás en castigo, Dios te está castigando. No, Dios te está formando. Hermanos, que he sido pobre toda mi vida. No estoy hablando de ese tema, o en ese término. Hablo de cuando de nuestra normalidad, la que Dios haya dispuesto que sea nuestra normalidad, entramos en una crisis de nuestra normalidad. Dios te dejó tener hambre. No importara lo que hicieras o dejaras de hacer, porque era Dios dejándote tener hambre. Era Dios probando tu corazón. Entonces, ¿por qué oramos o por qué decimos no, vamos a orar para? Tenemos que orar en el entendimiento de la palabra de Dios, en el entendimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no cambia, hermano.
La voluntad de Dios es absoluta. Absoluta. Lo que la oración cambia nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. Cambia nuestra disposición a la voluntad de Dios. Dios no cambia. Dios, y esto voy a tratar de explicarle, solamente un problema al decirlo. Dios no aprende cosas nuevas. Porque Dios, desde que es Dios, o sea, desde la eternidad, Dios lo sabe todo. Dios no, en su oración no es, Dios sabe que usted va a pasar o que yo voy a pasar un periodo de negligencia y necedad en la oración y después voy a cambiar. Dios no tiene que saber que voy a cambiar. Dios lo sabe desde el principio, desde siempre. La formación de Dios es para formarnos a nosotros. No porque Dios necesite algún cambio. Entonces no solo es de pan, no, hermano, no solo es de cosas materiales. La vida a veces se nos va en la preocupación por el día de mañana. Hoy tenemos necesidades, que mañana tendremos necesidades, y la verdad es que nos vamos a morir teniendo necesidades. Nos vamos a morir teniendo necesidades. Muchas cosas, de muchas cosas. De algunas cosas sí, de otras cosas no. Sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué sale de la boca de Jehová? Su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus promesas. Por eso es que es importante que la iglesia predique adecuada y oportunamente, dice Hechos, todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo de ustedes estoy libre porque no me he rehusado en predicarles todo el consejo de Dios. Porque lo que es de la boca de Jehová ha salido todo el consejo de Dios, incluyendo libros que nunca predicamos, como Sofonías, que ni nos acordamos dónde está el pobre libro de Sofonías, o el Evangelio de Judas. No sé, muchos años que no escuché una predicación de la carta de Judas. Ni siquiera me acordaba que era carta del Evangelio, de lo olvidada que está la pobre Judas. De todo el consejo de Dios, de la escritura completa. Pablo dice, yo no he oído hablar de todo el consejo de Dios. Por eso la iglesia debe de volver con fervor al estudio de la escritura, porque lo que viene de la palabra de Dios es la escritura. Sí, claro, cuando Deuteronomio se escribe, 4,000 años más o menos, había mucho por escribir todavía. Dios estaba revelando su palabra. Y hubo profetas y reyes y jueces, y luego la revelación perfecta que es Cristo. Y Cristo se termina de revelar en los apóstoles de la iglesia. Pero desde el principio, desde hace 4,000 años, la invitación a la iglesia es: aliméntate, conoce todo lo que sale de la boca de Jehová. Y dice, de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esto es lo que Dios decidió. Bueno, esto, la que usted tenga, decidió que es lo que salió de su boca. La revelación especial de Dios para nuestra vida. La vida cristiana se puede vivir, por eso dice, y vivirá en la medida que conocemos la revelación especial de la palabra de Dios. Todos tenemos, bueno, no sé si todos tenemos libros favoritos de la Escritura que leemos y leemos y leemos y leemos. Yo estoy intentando aprenderme de memoria Efesios, aprenderme de memoria. Y para mí Efesios es cautivador, cautivador.
mi amigo Jonathan del frente, para mí ese Efesios es más cautivador que Romanos es cautivador, pero a mi gusto me cautiva más Efesios. Y a veces, pero la Biblia dice, no, es de todas las cosas que Jehová dice, incluyendo cosas que no entendemos, como las generaciones. Y Enoc engendró, y el otro engendró, y el otro engendró, y el otro engendró. Hasta que estudiando Génesis, no me acuerdo, 5 o 6, amor, 5, gracias. Entendimos por qué están las generaciones de Génesis. Para hacernos entender que no importa a lo largo de la vida, porque esas son las generaciones de 600 años, 900 años, o 700, 1100 de años, ¿no? Pero al final, todos murieron. No importa lo larga que sea tu vida, tú tienes que enfrentarte a la muerte. En algún momento. Y te vas a enfrentar en Cristo en victoria o en derrota y condenación, pero no te vas a escapar de la muerte. Pero aún en estas circunstancias de aflicción, en estas circunstancias de apremio, Dios dice, pero no me puedes decir que he sido malo contigo. Sí, te afligí porque lo necesitabas, te probé porque necesitabas, te hice pasar hambre porque lo necesitabas, pero te sustenté con maná, comida que tus padres no conocían. Nunca mi mano se alejó de ti. Nunca mi mano se alejó de ti. Era necesario el desierto, pero nunca dejé de cuidarte en todo momento. Tu vestido no se envejeció, ni tu pie se hinchó. Yo cuando pienso en los niños, me asombra eso. Porque una implicación de este pasaje es que los niños, el zapato le iba creciendo como el niño iba creciendo. Y yo que tengo un hijo en edad que crece como si fuera concurso, de que hay que comprar zapatos cada 6 meses, porque así es, porque si sobreviven a 6 meses hay que comprarlos. Dices tú, la maravilla de Dios cuidando cada detalle de la vida del pueblo. Sí, estamos en crisis, estás en aflicción, pero yo no he descuidado de ti ni un solo momento. Hermanos, estamos en aflicción cuando estamos en aflicción. Pero la fe de Dios dada a los santos es que no hay un solo momento en las que Cristo se haya olvidado en nuestro caso. Tenemos siempre al Espíritu Santo obrando milagrosamente, obrando a nuestro favor milagrosamente. La vida cristiana no se puede vivir sin los milagros permanentes del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que despreciamos, no digo que todos, despreciamos los milagros cotidianos. Porque de repente escuchamos también algún titiritero de internet diciendo que, no sé, haciendo alguna cosa extraña en el púlpito, ¿no?, llamándole milagro a alguna pachanga o alguna falsedad. Pero nos apantallamos, ¿no? Nos apantallamos. Y no, Dios tuvo cuidado de Israel en que la ropa no envejeció. Y lo marca como un milagro. ¿Y qué tiene de apantallante? Bueno, pues si yo me pongo este pantalón y me lo pongo todos los días por alguna cantidad de tiempo, se va a luir. A los hombres los pantalones se nos luen de la entrepierna usualmente, ¿no? Llega el día que llega a ser inservible. Pero posiblemente yo nunca me hubiera dado cuenta, o no me hubiera, hablando del ejemplo de Israel,
Si me lo pongo diario y no le pasa nada y se mantiene nuevo, pues yo nunca me hubiera dado cuenta que duró 40 años. A lo mejor hubiera pasado de no darme cuenta, se me va la vida y no me doy cuenta. Pero Dios menciona como un milagro que la ropa no envejeció. El cuidado de Dios en nuestros días, día con día en nuestra vida, es un milagro permanente de la obra del Espíritu. La preservación de nuestra fe, el preservarnos para la buena, el preservarnos para Cristo hasta el día de nuestra muerte, es un milagro del Espíritu Santo. Y es posiblemente el mayor de los milagros. Que sin importar mi infidelidad y mi incredulidad y mi pecado, Dios ha decidido preservarme para el día de Jesucristo. ¿Qué es un milagro? Porque requiere la intervención directa de Dios, sobrenatural de Dios, para que yo, a pesar de mi bola de pecados, llegue a Cristo en el día que tengo señalado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La palabra castigo se oye muy fea. Hoy es antiderechos de no sé cuántas cosas, ¿no? Antiderechos de no sé cuántas cosas, es castigar. Y más castigar a un niño, ¿no? Más castigar a un niño. Perdón que el use el ejemplo, se presta al ejemplo. Y además que se vaya acostumbrando. Cuando empecé a buscar escuela para Samuel en una escuela, le dije, Suri, vámonos. Porque nos dijeron que ahí tenían una política que es que los padres no podíamos castigar a nuestros hijos. Le dije, vámonos, no tengo nada que hacer aquí. Y a la siguiente escuela que llegué le dije, mire, quiero empezar diciéndole algo. Soy cristiano, tradicional, ortodoxo, creo en el castigo físico cuando es necesario. Si me acepta, seguimos platicando. ¿Dios nos castiga? Sí, la Biblia lo está diciendo. Pues no nos castiga de enojo. ¿Nos castiga para qué? Para corregirnos. Es que ¿cómo es que Dios castiga? Bueno, yo no le estoy diciendo. Versículo 5. Le va a pedir un favor. Si alguien trae Biblia a las Américas, léala. No sea que yo esté usando una palabra incorrecta, ¿no? Déjalo, busco yo aquí. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Te castiga. No para condenación, sí para santificación. Sí para santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santificación que Dios, que Jesús nos las dio en la cruz a través de la obra del Espíritu Santo, también es un proceso. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos. Posicional y progresivamente, dirá un teólogo. Somos santos posicionalmente. En Cristo somos santos, absolutamente santos. Pero también hay una santificación progresiva que es administrada por el Espíritu Santo. Y en la cual Dios a veces, el Padre, Deuteronomio, nos castiga. Para probarnos, para afianzar nuestro corazón, para que cumplamos su obra. Pero termina siendo maravilloso, termina siendo una imagen completamente paterna. Porque al final, versículo 6 dice, ok, resumamos, guardarás mis mandamientos, porque a cambio te introduciré en una buena tierra donde nada te faltará. Y habla de cosas
que para la economía agrícola de Israel era todo lo que el hombre necesitaba. Habla de olivos, habla de higueras, habla de plantas, habla de todo lo que el hombre necesita para vivir satisfactoriamente. No es entonces un castigo sádico, cínico. Es la preparación necesaria para la plenitud de la santidad y de la vida de Dios. La vida de Dios se vive en santidad para ser plena. Necesitamos la santidad para vivir plenamente. La santidad Cristo nos la ganó en el Calvario. ¿Verdad? Necesitamos la santidad de Dios y Dios se encarga de ministrarla. ¿Para qué? Para llevarnos a la tierra, a la plenitud, a la tierra de cebada y de trigo y de vides y de agua y de fuentes y de manantiales y olivos y de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. En realidad 40 años en el desierto siempre hubo pan, pero siempre fue racionado, ¿verdad? Agarra lo que te vas a comer. Si agarras más, se te va a echar a perder. No comerás con escasez. Donde no te faltará nada, es concluyente. La vida cristiana no se forma siempre de momentos divertidos, de momentos bonitos. La vida cristiana tiene su propia aflicción para la formación de Cristo en nosotros. No porque la naturaleza de Dios requiera afligirnos. Es nuestro pecado el que requiere que seamos quebrados. Es nuestra necedad, nuestro amor a lo que nos gusta, cuando es pecaminoso, el que requiere ser quebrado para ser santos.